Bienvenidos a Tejina, música y tradición. Tejina, música y tradición. Buenos días a todos. He sido invitado por el instituto, fue el que se dirigió a mí, para hacer un programa de radio con el instituto. Tienen una emisora de radio y me invitaron porque iban a hacer un programa de radio. Entonces, yo he estado en ese programa y he aprovechado, ya que es el centenario del Teatro Unión Tejina, para hacer hoy un programa dedicado al Teatro Unión Tejina. Pediré permiso a quien me invitó o a la dirección para ver si puedo poner el programa que estoy tratando de hacer con motivo del centenario, hacer un programa de Tejina, música y tradición, pero dedicada al Teatro Unión Tejina, con toda esta gente que ha colaborado, que ya pediré permiso a quien habló conmigo para ver si puedo hacer este programa. De todas formas, lo voy a hacer, se lo voy a pasar al instituto, y si lo cree conveniente que lo pase en Tejina, música y tradición, lo pasamos, pero son ellos los autores. Bien, ha sido impresionante estar entre ellos y hablar del teatro. Como podrán ver, lo que pude, a ver cómo va a salir todo lo que se grabó, porque no es lo mismo grabar como yo hago un programa, que allí tenían los micros, tenían todo, en fin. Pero vamos a ver si aprovechamos el tiempo y podemos aprovechar este centenario de la Unión Tejina y hablar. Se habló de don Manuel Hernández, se habló de las películas, en fin, ustedes oirán en este programa todo lo que allí, o parte de lo que allí se dijo, porque claro, estuvimos una hora, los que teníamos que ir, los que teníamos prisa, después se siguió grabando, en fin, lo que yo traté de hacer es grabar todo lo que pude. Buenos días a todos desde el Teatro Unión Tejina. Buenos días, apreciados radioyentes y al público del Teatro Unión Tejina que hoy nos acompaña. Soy Ashley y presento Échate una conversa, mi niña, programa de la radio escolar Altibajos del IES Dr. Antonio González González, en el que conversamos con los guardianes de nuestro patrimonio canario, con el objetivo de difundirlos y defenderlos. Desde el curso pasado empezamos este programa con entrevistas a nuestros mayores, que sin duda son mis favoritas. Hoy, queridos radioyentes, el programa tiene como espacio de locución el TUT, el Teatro Unión Tejina, con la impagable colaboración de nuestro mentor Enrique Hernández, periodista consagrado que nos enseña con talleres de radio y nos ayuda siempre. Y no pudo ser menos hoy, en esta especial realización de nuestro programa para celebrar el centenario del Teatro Unión Tejina. Tengo a mi lado a Buba y a Rosy, que son los locutores y conductores de este programa. Buenos días a toda la comunidad educativa y a los vecinos de Tejina y de la comarca nordeste que nos escuchan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buba, vamos a empezar a presentar a todos los que tenemos en nuestra mesa, ¿no? Empezamos por don Ernesto, ¿no? Don Ernesto González Molina, doña Ana González Hernández, Moña Conchi Hernández, don David González Endarne Sánchez, doña Isabel González Pérez, ayudo, Buba, con los apellidos. Don Francisco Viña Rodríguez, don Miguel López González, doña María Elena Pérez Negrín, nuestra vicedirectora, doña González Rosa Elena Pérez Ledesma, que soy yo, y don Sebastián Rojas Cruz. Bien, cronista de Tejina, estamos hablando, pues como coordinadora, estamos de atrás para adelante, Buba,
como coordinadora de la radio, doña María Elena Pérez Negrín, la vicedirectora del Instituto Doctor Antonio González González de Tejina, don Miguel López González, presidente de la Asociación Corazones de Tejina, y además tiene mucho que ver, que ya nos contará luego, de las fuentes del archivo Fuentes de Tejina. Tenemos también al maestro, al profesor titular de la Universidad de La Laguna de Bellas Artes, don Francisco Viña Rodríguez. Tenemos a don David Hernández Sánchez, nuestro profesor de historia y bisnieto del tema que hoy nos ocupa, a doña Isabel González Pérez, la profesora de matemáticas de nuestro instituto y la que ha hecho este año las primeras parrandas, ¿verdad, Elena? Del pique. La primera vez que se hace en el instituto, y los brazones, y ella ha estado ahí de parrandera, ¿no? Ya escucharemos su voz. A doña Conchi y a doña Ana, doña Conchi Hernández y González Hernández, doña Ana, bisnieta. Nietas las dos nietas, que son primas hermanas, sí. Nietas las dos, el bisnieto es David, y a don Ernesto, que fue don Ernesto González Molina, trabajador del teatro, ¿verdad? Durante muchos años. Un aplauso para ellos. Buenos días a todos que nos escuchamos hoy. Soy Búa y doy comienzo a la entrevista. Empezamos entonces íbamos a empezar por la historia, pero vamos a la actualidad. Nos vamos, Ashley, ¿no? Bueno, damos paso Buba, a don David. Don David, bienvenido a nuestro programa. Preguntamos, como bisnieto de los dueños de cine, cuéntanos quiénes eran Manuel N. de Ramal y doña Pedra. Buenos días, primero saludar a todos los radio oyentes, muchas gracias al equipo de la Radio Activa y a los que están aquí en el estudio. Pues nada, son mis bisabuelos, Manuel del Ramal, Manuel Hernández González y Pedra Rodríguez del Castillo. Ellos montaron el cine, ellos se dedicaban a muchas cosas, sobre todo tenían una venta, tenían la gasolinera del Ramal, el molino gofio, tenían varios negocios, y uno de los que montaron se inauguró aproximadamente el 23 de mayo de 1926, y montaron este cine que en aquel momento pues empezó a ser como una sala, no se proyectaban películas, sino que pues servía para infinidad, digamos, de actividades, desde lucha canaria, baile, mítines políticos, reuniones de asociaciones de agua, de comunidades de regantes. Y entonces, pues bueno, la inauguración en aquel año pues se inició con una lucha canaria entre La Laguna y Santa Cruz, La Laguna Tejina, y un equipo formado de luchadores de Santa Cruz. Y a continuación hubo un baile. Y a partir de ahí, pues bueno, toda esa fue, digamos, la actividad. Ya en los años 30, 40, parece que en el año 31, años 30, llegó el cine sonoro. Posteriormente siguieron, digamos, con las películas hasta finales de los años 90, en el que ya con la llegada de la televisión, pues el cine, digamos, como fenómeno de masa, pues fue desplazándose y la gente veía al final las películas en la casa. Dejó de ser rentable, ¿no? La dueña, porque el matrimonio, la mujer murió en el año 53 y don Manuel vivió ya hasta el año ya centenario, hasta 1982. Pero la gestión recayó en los tres hijos varones, en el Raúl, el del molino gofio, Manolo de Correo, y Jesús, murió joven pero que vivía enfrente del Ramal. Entonces finalmente en los años 90, 2000 el cine pues pasa a ser sala de fiesta y lo acaban vendiendo al Cabildo, y a día de hoy pues después de una reforma podemos disfrutarlo. Bueno, en 2006-2007 el edificio tuvo una reforma grande que dejó esta instalación moderna en la que nuestra vicedirectora, doña María Elena Pérez Negrín, acaba de contar cómo la disfrutamos. Con 274 localidades menos que el cine original de 1926, que en su reconversión tenía 450. Había antes más vida social y cultural que precisaba más aforo. ¿Nos estamos entorpeciendo con los móviles y socializando menos? Bueno, aunque esta reflexión la vamos a dejar para el final del programa, donde vamos a tener la mesa redonda y vamos a reflexionar sobre todo esto, ahora queremos preguntarte, ¿qué importancia tiene este teatro, el Teatro Unión, para nuestro instituto? Bueno, buenos días primero a todos, a todas. El Teatro Unión es una pieza muy importante para nuestro centro. Aparte de que nosotros celebramos aquí desde hace ya unos cuantos años los actos de entrega de orlas, de bachillerato y también de nuestros ciclos formativos y de cuarto de la ESO,
que es una sesión que nos hace el ayuntamiento siempre, todos los años. Pues nosotros tenemos una relación bastante estrecha con el personal del teatro, siempre están dispuestos y las puertas siempre están abiertas para nosotras, para cualquier actividad que queramos hacer en él. En los últimos años estamos haciendo nuestro encuentro estelar, que es un proyecto que estamos desarrollando con los centros adscritos, con los coles, con San Bartolomé, con el Princesa y también con el Cole de la Punta, y sirve como punto de unión entre pues esos niños y niñas que van a terminar ya su etapa de primaria y que se incorporan con nosotros en la etapa de secundaria. Y además pues cualquier actividad que haya en el teatro nos la ofrecen a nosotros para que podamos disfrutarlas con nuestro alumnado. Pues hemos venido a conciertos de Pieles, por ejemplo, hemos venido también a conciertos de Impiano, pues y a diferentes obras de teatro también nos las han ofrecido para venir. Y es algo que siempre hablo con Mar, es una oportunidad de acercar el teatro a nuestro alumnado, porque muchos pues no han pisado un teatro nunca para ver una obra de teatro o para ver un concierto, y bueno, es una oportunidad de que ellos puedan estar en un espacio como este. Este año también nos ofrecieron venir a ver pues cómo funciona el teatro por dentro, una ruta en la que pudieron disfrutar de los secretos del teatro, y esperamos seguir pues teniendo esa relación estrecha con el teatro. Yo apunto también, soy Rosa Elena, apunto que, lo digo por los radioyentes, ¿no? Uh-huh. No sé estamos hablando. Elena, también vinieron de la Asociación Corazones de Tejina, que está Miguel López, bueno, estará aquí en breve, con el de Pieles, por nombrar a Pieles, José Félix, ¿no? Que vino a hacer un taller de copla para los chicos en el aula que tenemos, ¿no? En el instituto, pero que luego el sábado de esa semana que concluía vino Yeray, el verseador, y en este Teatro Unión Tejina pues se dio un taller precioso de copla, gracias a la Asociación Corazones de Tejina que colaboró con el instituto. Este año especialmente hemos tenido bastantes más actividades en el teatro, y bueno, yo encantada de que siempre tengan las puertas abiertas para nosotros, porque es un lujo. Podemos venir caminando, cualquier actividad. Además, cuando nos ofrecen una actividad del ayuntamiento, yo siempre les digo, ¿y por qué no hacen otra función en el Teatro Unión? Que eso nos da la oportunidad de venir, nos facilita muchísimo las cosas. Tenemos este espacio aquí súper cerca, venimos caminando, yo creo que es un lujo. La cultura, ¿no? Tener el instituto tan cerquita, sí. Un espacio chiquita. Y de hecho, este jueves y el viernes tenemos nuestras orlas aquí. La de cuarto y ciclos formativos el jueves y la de bachillerato el viernes, y va a ser pues el broche. Hay cursos que ya terminan. Es una parte de la casa, ¿no? Sí, para nosotros sí, para nosotros es una parte de... Una extensión del instituto. Total. Bueno, pues después de darle las gracias, ¿no? Le damos las gracias a Ashley, y le damos la palabra ahora a... Ernesto. A don Ernesto, que necesita, por una cuestión de tiempo, adelantamos un poco, cambiamos, sí, despedimos a María Elena, que la espera en la vicedirección del instituto, es muy exigente. Tenemos que decir que Jesús nos manda saludos, pero que no pudo venir. Que no pudo venir, pero bueno. Está la vicedirección, que dice él que para eso está, ¿no? Que es lo mismo. Pues sí, son lo mismo. Gracias por la invitación. Elena, que Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Elena, y damos paso entonces a don Ernesto, que como trabajador del Teatro Unión Tejina, del Cine Unión Tejina, ¿qué le podemos preguntar, Ashley? ¿Cómo se vivía el ambiente del cine aquí en el Tuto? Muy bien. Yo daba las películas, tendría a lo mejor 13 o 14 años, estaba dando películas. ¿Y quiénes venían? ¿Quiénes venían? A ver. Cuando yo estaba, eso se llenaba el cine siempre. Eso era, y el que venía siempre al cine, esto era todas las noches, era Felipe. Un señor que tenía un carrito de ruedas, de eso me acuerdo yo, que lo subíamos siempre por la escalera, ese era fijo. ¿Cómo transcurría o se desarrollaba la rutina del trabajo? Bien. Lo mío era dar las películas, cuando daba películas, y después por el día venía, arreglaba las butacas, lo que estaba roto lo iba reparando todo, y de lo más que me acuerdo así es cuando las fiestas de Ina antiguamente, pues hacían las verbenas aquí, los bailes, no eran verbenas sino esto, y quitábamos todas las sillas, que cuando eso eran todavía sillas de estas, antes de las quitábamos todas, y después el piso era de madera,
y después me ponía por lo menos 2 horas ahí echando puros talcos, porque la gente bailando se deslizaba. Y como el estudiante así, casi toda la gente aparecía aquí abajo, bailando. Y también me acuerdo que había un piano y María Candelaria venía a tocar el piano aquí, ¿te acuerdas? Bueno, sí, estaba tocando el piano aquí detrás. Don Ernesto, vamos a presentar a María Candelaria, que acaba de llegar y que se une a la mesa de las entrevistas. Bienvenida. Hola, soy María Candelaria. Nieta de Manuel Hernández, como mis primas que están ahí. Y nada, yo sí venía porque mi padre, claro, tenía la llave porque él abría y cerraba. Y venía a estudiar aquí piano, me venía en la parte de atrás, que estaba el piano aquí metido, estaba todo esto cerrado, y venía por las mañanas cuando podía, claro, o por las tardes, según cuando ellos venían a limpiar, yo procuraba estudiar. Sigue con don Ernesto. Por allí se entraba, el piano lo tenía aquí más o menos, y entrábamos por allí. Por allí, sí. Que el pasillo era por ahí, que no estaba techado nada. En ese año. Porque los radioyentes no saben a qué lado se está refiriendo, pues mirando hacia el escenario, en el lado izquierdo, ¿no? A la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla. Y la pantalla era de pared a pared, no este fiquillo que hay ahora. Y detrás de la pantalla, que ella lo recuerda bien, pues había un montón de carrulla en el techo y para ir bajando los escenarios, porque era para la obra de teatro, tenía el escenario, ¿tú te acuerdas, no? De eso. Sí, sí. Y allí estaba un cuartito como para cambiarse la gente y otro por este lado, o sea, un muro así. Pero esto es... Para separar. Y después estaba el órgano allí, el organido ese del ar, que no, yo no sé dónde se desapareció ese. Ni el piano, la verdad, ni el piano tampoco. Imagino que lo habrán tirado porque ¿Te acuerdas que tú venías también con Cruz, la hija de don Servando? Te acompañaba a veces. Cruz, exactamente, sí. Que venía a acompañar a veces aquí al escenario. Sí. Vamos a aprovechar, don Ernesto, que ha llegado María Candelaria, la prima de Conchi y de Ana María. Hermana mía. La hermana, sí. Y prima de Ana María. Sí. Son hermana Conchi y María Candelaria y prima de Ana María. Ellas estaban antes contando, antes de subir a empezar el programa, del organillo que era Con manual. Sí, que tenía una manivela, ¿no? Tenía una manivela. Eso era un rodillo grande, tenía como unos clavos así, iba tocando. Pues yo le toqué un montón de veces. Y contaba Ana María que el abuelo no la dejaba. Pues si tú lo tocaste, tuviste mucha suerte, porque los nietos teníamos 2 cosas prohibidas: sentarnos en la silla, y porque esas sillas eran destinadas al público. Sí. Y a los nietos nos sentaban en un escalón que había, una vez terminaban todas las sillas, había un escalón, adelante. Y los nietos nos sentábamos en ese escalón. Mira, perdón, es como casi como esto que está aquí ahora. Sí, la tarima que se ve ahora. Exactamente. Entonces, cuando el cine estaba un poquito más vacío, las sillas estaban libres, los nietos íbamos y nos sentábamos en la silla. Pero ¿qué pasa? Que ahí estaba papá Mamel, mi abuelo Manuel, estaba preparado con el bastón para cogernos por el cuello y llevarnos de nuevo al escalón. Nos pasábamos todo el tiempo en esa posición mirando el cine. Pues estaban a 3 metros de pantalla. Prohibido, por eso me extraña que tú lo hicieras, pero seguro que sí, era tocar el organillo. Sonaba precioso, tocaba paso doble, música variada, y había que irle dando a la manivela para que sonara. Los nietos eso no lo podíamos hacer, era otra norma de Papá Mamel. Entonces, pues los recuerdo, perdona Salvador, que igual tenía más cosas preparadas. Yo pensé que había venido mi hermano. Pues mira, los recuerdos que nosotras, Conchita y yo, tenemos de pequeña era primero la estructura del cine. Por fuera no es como está ahora, que es todo... Eso hicieron una guardada, hablando había claro. Unos escalones, a mano derecha estaba el cuarto de la venta de entrada, que de eso se encargaba mi madre encargaba la entrada, y a mano izquierda había otra habitación que era donde mi tía Nemesia pintaba las pizarras. Ella pintaba las pizarras con sus acuarelas y sus tizas de colores y demás, y ponía el título de la película. Entonces la productora mandaba la película
y unas fotografías de unas secuencias de la película. Entonces mi tía se encargaba de colgar ese letrero por fuera que ella había pintado, que era un artista, la verdad, que Diana me decía, eso se lo di yo era buenísima, era un artista para dibujar. Y colgaba la pizarra y esa fotografía, y eso se hacía una vez a la semana. Bueno, mientras durara la película, mientras se estuviera proyectando esa semana, duraba la pizarra. Yo se lo di a tu primo, es primo tuyo. Sobrino. Yo se lo di a él. El cine era un equipo, era una empresa familiar. Sí. Mi abuela Petra era la administradora y sus hijos estaban empleados. Mi tío Manolo era el de las entradas. Mi madre era la venta de entradas en la ventanilla. Mi tía Nemesia, la que pintaba. Y luego estabas tú también, que era del mantenimiento que se. Yo sacaba la pizarra que pintaba tu tía, la sacaba yo, la ponía, los carteles, los clavaba. Yo sacaba todo eso. Sí. Ahora, lo más impresionante de tu tía era que cogía el fíjese cómo está ahí. Y en la pizarra, ese de los hermanos más, tal como está, te lo pintaba en la pizarra, lo dejaba, era fabuloso. Tenía mucha habilidad para la pintura. Esa pintura que ella gastaba, la iba yo a buscar muchas veces con don Manolo. Sí. Yo era un chiquillo, bueno, y iba con don Manolo, que eso venía en polvo. Sí. Era la pintura en polvo. Y después, agua y después ya tu tía la cogía tal y lo pintaba. Y después ya cuando estaba seco se la cogía con un paño y se limpiaba. Porque yo cuando terminaba ya esa semana, limpiaba la pizarra y se la dejaba preparada a ella ya otra vez. Pues yo estaba de mantenimiento aquí. Le daba películas, arreglaba las butacas, de todo, quitaba eso. Yo hacía de todo, pintábamos. Y otro que nos ayudaba a pintar era Jerónimo para descanse. Sí, también un año lo pintamos entre los dos cines. Sí. ¿Y ustedes ponían la película? Sí. Eso venían en bobinas, a lo mejor eran 4 o 6 bobinas, dependiendo de la película, y después teníamos que ir empatando una bobina con otra. Con eso se empataba la cinta con acetona. Lo que tenía que ponerla bien, eso, que coincidiera la esa, para que no saltara mucho porque se notaba a veces cuando saltaba de una bobina a otra, se notaba, pero eso había que ponerla bien para que los dientes de los rodillos no la pisara, sino entrara dentro de los dientes. Y después tenía otra cosa, que la banda sonora y los flies tenía que ir al revés en la máquina, la cabeza para abajo. Tú la ponías en la máquina y iba las cabezas para abajo, y tenía siempre que coincidiera la banda sonora a la izquierda y las cabezas para abajo, porque si no se veía mal. No, bueno, se veía a lo mejor tú allí en la máquina tenías que ponerla al revés y después aquí se veía al derecho. Sí. Pues bueno, como ya nos han contado, han vivido muy de cerca el desarrollo de este cine, por familia o porque trabajaban en él. Entonces ahí me gustaría que me respondieran la duda de si les emociona que este teatro, que lo vieron crecer desde pequeñito, haya cumplido ya los 100 años. Pero a mí lo que no me emociona del teatro tal como yo lo vi, que hay tal familia, es lo que hicieron con él. Porque antes era viejo, pero era una maravilla. Esto lo hicieron un cajón ahora. Esto no, a mí no me gusta, no. Me da pena ver esto ahora como era antes. Aquí tenemos a su lado, bueno... yo no sé si todos tienen la misma opinión que yo, pero yo creo que la misma familia tendrá la misma opinión de lo que era la fachada del cine a lo que hicieron ahora. Han perdido esa fotografía, ¿no?, de la historia. Tenemos al lado a Francisco Viña, que bueno, estaba usted ahora contando y digo, seguramente Viña sabría lo que era eso del polvo, la pintura y cómo se hacía o no... Como la acuarela que hacía Nemesia, la tía de ella. ¿Te imaginas un poco qué sería lo que... En la pizarra. ¿Cómo hacía la pintura, la acuarela? No lo recuerdo. Me refiero que la técnica, ¿no? Te supones un poco lo que sería lo que utilizaba. No sé, están mencionando la tiza. Es que yo no recuerdo no tengo recuerdos de los carteles. Te pregunto que si te podrías intuir qué era lo que realizaban ellas. ¿Sería tiza? ¿Sería...? Es que en los cines... polvo, ¿no? Dice, y lo mezclaba con agua. Sí.
La pintura venía en polvo de colores. Según el color que quería, lo mezclaba con agua y después lo pintaba. Y eso se secaba y ya era como, salía más fuerte que la tiza. Tú dijiste tiza, ¿no? Vale, pues serían alguna especie de témpera, supongo. No Sí, sé, la verdad que no te podría... Era lo que él dice. Yo me sentaba siempre con mi tía porque a mí me encantaba verla diseñar aquellos pizarras, y eran polvos que ya tenía varios gotitos de polvo de distintos colores, les ponía agua, lo disolvía y con eso pintaba. Era como una acuarela o algo así. Pero unos pincelitos. Sí, era como una acuarela. No llega, sí, puede ser. Y duraba que se ponían las pizarras fuera, Sí. imagino que sí. Hombre, si se mojaba, se iba de eso, sí, pero mientras no se mojara... Eso digo, lo más parecido a una acuarela. Pues entonces tendrían que ser pigmentos simplemente de Sí, colores sí, que seguramente mezclaba con sí, agua y algún aglutinante muy leve para que se pudiese quitar. Pero realmente no conozco la técnica. Yo no sé, pero sé que si se Estamos mojaba, hablando de muchos mojaba, la pintura se borraba toda, eso se iba, y un paño. Yo sé que un poco de eso tuvimos que subir las pizarras, porque los chiquillos cuando salían de los colegios pasaban con las manos así para borrarlas. Entonces tuvimos que subirla más que no tuviera alcance de los niños, porque eso te lo borraban siempre. Y después venía la día de ella, otra vez a retocar eso, porque eso era que tuvimos que subir las pizarras para que no lo borrara. Y Francis, escuchaba antes cuando estábamos en el previo, le preguntabas, ¿no? Creo que eras tú, que si tenía un borde el cine antiguamente, un marco. No lo sé, igual estoy confundido, pero yo recuerdo, igual mezclo recuerdos. Si el cine, como también se destinaba al teatro, tenía un marco que lo envolvía, una especie de moldura alrededor. No, esto tenía las carruchas arriba, Pero yo me refiero un montón de carruchas, y después la pantalla del cine no era así, la pantalla del cine era así, ovalada, iba amarrada de unos tubos y era así, pero la pantalla era de lado a lado, ¿verdad? Sí. Y no tenía un marco o sea, la pantalla fuera. Sí tenía un marco. No, la pantalla no, Un el hueco. No, el diseño. El hueco del... No, cuando había obras de teatro, la pantalla se quitaba. Pues yo llegué a quitarla porque eso estaba amarrada como si fuera un encerado, para poderla limpiar. La quitamos. ¿Sabe cuándo más usábamos esto? En la Semana Santa, que no había función de cine, y las máquinas arriba también las desarmábamos y las armamos. Y don Manolo era el tío de ella era el que tenía ese para desarmarla y todo. Entonces la desarmamos por piezas, limpiamos todos los rodillos y lo volvíamos. Y la pantalla aquí era lo mismo. En Semana Santa se desmontaba, y que eso era todo por sobre. Y la limpiábamos, y yo te la veía de allí y dice, esto no hace falta limpiarla. Pero cuando se pasaba el paño era cuando se sabía cómo estaba la pantalla, porque la pantalla era blanca y perdía, y ya estaba como gris. Pero bueno, eso tiene mucha eso. Francis, perdona, ¿te referías a que si había como un marco hecho de...? Una moldura que flanqueaba lo que sería el escenario, como suele ocurrir en los teatros, clásico, ¿no? Sí. Igual yo tengo mezclado el recuerdo y no había nada, sería liso, pero tengo ese recuerdo, no sé por qué. No se acuerda, don Ernesto, que no, yo sí de lo que me acuerdo que había eso, y después sí había una pantalla, como una tela que bajaba. Un telón. Y hacía un paisaje o hacía cualquier cosa. Ah, bien. Atrás. Y por fuera no había nada de marco. Y incluso eso después lo quitaron, eso se metió todo en un rincón que había allí detrás, eso desapareció. Y había un montón, yo también me acuerdo mucho que ella lo llegó a ver aquí, las bobinas, y los altavoces eran enormes, pero bueno, los altavoces que habían para el cine y los dinamos, los alternadores, esto para luz, eso era grandísimo aquí detrás, y los altavoces era una burrada de altavoces. Antes que ella aquí detrás lo conoció tanto como yo, porque yo trabajaba aquí, teníamos todas las cosas para trabajar aquí. Ahora, bueno, vamos a seguir examinando a don Francisco Villa. Antes decía don Ernesto que no le había gustado la reconversión que habían hecho con el cine, desde el punto de vista del arte y de la modernidad. Bueno, yo hablaría en este caso desde el punto de vista como vecino. Y la parte artística, desde luego, el cine tenía una fachada antigua que yo recuerdo con dos balconcitos a los lados, ¿no? Y la escalera de subida.
Yo entiendo que la modificación hizo pues para optimizar los espacios que lo reconvirtieran, pero yo desde luego también soy de la opinión que hubiese mantenido al menos en su integridad toda la fachada con escaleras, aún perdiendo algo de espacio, porque era lo original, ¿no? Y lo que le daba identidad a la Plaza del Ramal. Yo sí lo echo de menos. No puedo decir que me guste cómo quedó. Y creo que, bueno, intentaron hacer una combinación un poco, en una fusión entre algo más contemporáneo, pero mi opinión personal es que no, que prefiero ese es el arte, los órdenes antiguos en este caso. Seguimos con música y tradición. Paramos un poquito porque, claro, nos hemos dicho que estamos haciendo el programa que se hizo en el Teatro Unión de Altibajo. Altibajo, que es un programa que emite el Instituto Antonio González y que, como todos ustedes saben, se está celebrando el centenario del Teatro Unión Tejina, y entre los actos organizados estaba este programa de Altibajo. Pues hemos aprovechado y hemos grabado algunas partes. También teníamos que recordarles que estamos grabando directo, pero que después está grabado, pero recordarles que también estamos en YouTube. Dejamos con unos minutos de publicidad y no se retiren, que seguimos con esta tertulia en el Teatro Unión Tejina. AG Fisios, Centro de Fisioterapia en Tejina, en la calle Tomás González Rivero, número 38. Especializados en fisioterapia deportiva, osteopatía, fisioterapia invasiva y ecografía musculoesquelética. Teléfono de contacto 611-673-343. AG Fisios. A veces las actualizaciones no mejoran lo que ya estaban. A nosotros la obra de ahora nos decepcionó totalmente, porque no porque nosotros tuviéramos solo el recuerdo de lo que era el cine, sino porque francamente era mucho más bonito, más vistoso, más majestuoso. La estructura del cine de mi abuelo era mucho más bonita que la de ahora. Nos decepcionó totalmente lo que hicieron ahora. Sin embargo, por dentro era una sala de este modelo de silla, y luego por detrás llamábamos el gallinero a una especie de ¿cómo era? De escalones. Una grada. Escalones de cemento, que es donde se sentaba la gente que abonaba un poquito menos. O sea, las entradas más baratas eran las del gallinero. Se llamaba así esa zona. Y usted contaba que el suelo era de tablas de madera. El suelo era de tablas de madera. Sí. Esa tabla, cuando se quitaron, cuando se reformó el cine, que fue en el 74, sobre el 74, esas tablas fueron después, las prepararon para que eran más timbrados, que fueron las que se pusieron alrededor de las paredes. Sí. En las paredes. Sí. O las tablas del piso fueron las que lo hizo Arturo, el carpintero. Sí. Las llevamos, y esas fueron las que pusimos en el matimbrado en la pared. En la pared. Así que era a 2 metros de altura más o menos. Sí. Cuando eso. Sí. Pues ahora vamos a darle paso a Isabel, que nos va a cantar unas coplas con tu preciosa voz que nos deja deslumbrados cada vez que la escuchamos. El otro día en Déjate Revereque, con su parranda, que fue la primera vez que tuvimos una parranda, porque claro, el año pasado, porque me contaba Rosy que vio entrar las parrandas. Estabas también cuando vinieron las parrandas de Fuerteventura, ¿no? Pero vi cachito nada más. Y de Gran Canaria. Y Rosy decía,
¿Dónde está la parranda de Tejina? ¿Dónde está la nuestra? Y llegó Isabel para no quedarnos en ridículo. Muy buenos días, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Le doy clase, por eso me habla tan bien. Todavía no se han puesto las notas, entonces está trabajando. Exacto. Cuando le ponga la nota ya cambiaré de opinión. Sigue evaluando. Sí, tomo nota. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy profe de mates, pero siempre he tenido mi parte artística, por decirlo de alguna manera. Siempre he estado un poco pues ensalzada en folclore canario. También después ya empecé pues cantando en bodas, bautizos y así un poco pues te quitas esa espinita, ¿no? A pesar de que quería dedicarme a las matemáticas, pero siempre la música pues llena corazones. Y tuve el placer y el honor de mi compañera Rosy, a la que le doy las gracias por contar conmigo, pues me comentó de que tenían pensado pues venir parrandas al instituto y también el Día de los Corazones, entonces pues quería pues aportar mi granito de arena. Que bueno, tengo que decir que yo soy una mera pegamento, porque Jesús, que es el director del instituto, que no pudo estar hoy, estaba buscando la manera de que con los profesores y con la asociación que tampoco ha llegado aquí, Corazones de Tejina, Miguel López, estaban intentando pues tener un corazón como tenían los colegios de primaria, pues un corazón en el instituto. Entonces tuvimos la suerte de que este jovencito profesor de historia, amante del patrimonio, David, pues asistió a unas clases al colegio de San Bartolo, lo enseñaron a hacer los corazones, vino y él se puso ahí de una manera magistral, hay que decirlo, a enseñar al alumnado y se hizo pues el corazón. Por otro lado, Jesús, que había enseñado el año pasado, que eso sí lo hizo él, porque además creo que lo hace en el Centro Ciudadano de Tejina, que enseña a bailar el tajaraste, bueno, y los bailes canarios. Tenía también el año pasado, sí que bailaron los chicos con Jesús, y faltaba para la parranda, que ya llegó Isabel. Pero vamos, que esto es un trabajo de muchos y que ahí hay un milanero que no está aquí, quizás se enfada si lo decimos, ¿no? Que Jesús es tejinero y milanero, y que su padre también estaba en la parranda de los Rodríguez de Milán, ¿no? Es decir, que todo eso también pues viene de raza, y el instituto tiene ahí su epigenética, ¿no? Ya yo solo he unido unos caminitos. Entonces, bueno, pues Isabel, Hetzabé, ¿no? Tu nombre artístico, pues homenajea a toda esta familia del Teatro Unión Tejina que está esperando escucharte lo que tú has preparado para ellos en este centenario. Bueno, cabe decir que hace 5 minutos que me dieron la letra y yo intenté un poco pues a ver cómo podía encajar para que sonara bonito, y espero que les cueste. Es que la iba a leer los niños porque no sabíamos que podías asistir, pero al final te hicieron ahí un cambio y te lo agradecemos. La radio Altibajos en el Si Unión va a celebrar. La radio Altibajos en el Cine Unión va a celebrar los 100 años de cultura que a Tejina pudo dar. Los 100 años de cultura que a Tejina pudo dar. El teatro y la cultura para cultivarnos siempre, para cultivarnos siempre, se une al instituto a junio desde septiembre. Se une al instituto a junio desde septiembre. El
teatro y la cultura para cuidarnos de siempre. Doña Petra y don Manuel son insignes fundadores. Doña Petra y don Manuel son insignes fundadores de lo que es patrimonio de nuestros antecesores. Doña Petra y don Manuel. Muy bonito. Muchas gracias. ¿Usted sabe la placa que estaba ahí dónde fue cuando repararon el cine? Yo de eso no sé nada. Que tenía la fundación y la inauguración. Era una placa de como de 60 por 40 de mármol que tenía la fecha fundado en 1926. Estará junto con el piano y con la gran mora. Sí, a lo mejor está junto. Pues era una placa de... Yo tengo unas ideas, pero tengo unas ideas sobre ese material, pero todavía no lo he encontrado. Pero es posible que eso esté con el piano, que eso esté bien guardado y yo creo que eso es una cosa que pertenece al Teatro Unión Tejina. Claro. Y que debe de estar en el Teatro Unión Tejina. No se sabe nada. A lo mejor preguntándole a Víctor Rodríguez, que fue el que hizo la reparación, puede ser. No, eso fue antes. Rodríguez no está muy bien. Eso fue antes de... No, cuando ya se sabía que iba a vender el cine, cuando ya se sabía que se iba a vender el cine, yo estuve aquí un poco tiempo y ya teníamos reuniones con los del ayuntamiento y ya iban fraguando lo que iban viendo algunas cosas. Pues me ha gustado mucho, bueno, cuando me dé la palabra. Sí, no, felicitamos primero a Isabel, por favor. Sí. Damos paso a don Sebastián, cronista de Tejina, que seguramente quiere decirle a Isabel algo. Bueno, yo le quiero decir a Isabel que yo no sabía qué es lo que iba a decir, pero por lo que ella ha cantado, llamémosle, me he inspirado en lo que yo podría decir. Y es que decía el amigo Raúl Tavares, que escribió un montón de coplas, había una de las coplas que dice: Tejina con sus encantos duerme, y en Tejina sin regar nacen las más bellas flores. Es importante esta copla que me está dando entrada, porque yo creo que Tejina nacen las más bellas flores sin regar, y el Teatro Unión Tejina es una de las flores importantes, porque lo han dicho ustedes, recojo lo que dijo el amigo, recojo lo que le dijeron los amigos. Es importante, ha sido importante en la vida y en la historia de Tejina. Pero da la casualidad que hoy, me lo dijeron ayer, no pude recoger muchos apuntes. En 1883 nace don Manuel Hernández González. Don Manuel Hernández González, y quiero basarme en esta flor de don Manuel Hernández González, por lo que han dicho ustedes, que se hizo un teatro, se hizo aquí primero un salón
y que venía gente de Valleguerra, de Punta Hidalgo, de todos lados. Yo he estado buscando y mirando a ver por qué después fue Teatro Unión Tejina, y a mí me llamaba la atención, y es que la palabra unión para mí y lo que he descubierto viene por esa unión de Valleguerra, Bajamar, Punta Hidalgo, que hacían aquí sus reuniones y que hacían aquí sus fiestas, bailes y todo eso. Después, cuando ya empezó el cine, que empezó el cine mudo, y a lo que estaban hablando antes de la pantalla, porque tuve la dicha de trabajar en este cine de acomodador, de dar películas y de estar aquí en los escenarios bajando eso. Lo que decían antes de la pantalla en principio era una pantalla pequeña, y lo que sea, tenía por los lados unos laterales, unos acordes para tapar la pantalla. Eso fue lo primero que tenía el Teatro Cine Unión. Y después, lo que hablaba el amigo de la pantalla es que después empezó pantalla panorámica, que era una cosa, y después Cinemascope. Entonces, ya aquí detrás se rompió toda esa parte del escenario, que era una belleza porque tenía esos laterales, y luego ya se colocaba la pantalla esa, y lo que decía él, tenía que ser inclinada, porque si no era inclinada la película no se veía derecho. Pues bien, podría contar un montón de cosas, un montón de anécdotas, más que nada me gustaría que me preguntaran, porque hay una cosa muy curiosa, que después el cine siguió siendo unión, porque fíjense ustedes, la gente venía de Valleguerra los viernes, sobre todo cuando más gente venía al cine de Valleguerra y de Tegueste. Fíjense ustedes qué casualidad, los de Valleguerra se sentaban a la izquierda y los de Tegueste a la derecha, y en el Gallinero siempre también a la derecha, y siempre los tejineros se ponían en el centro. Eso era una cosa. Gallinero, nombramos la palabra gallinero. Yo creo que la palabra gallinero viene después que se hizo ese salón, se hizo este teatro para bajar todos esos telones, y después el gallinero, el cine no tenía nada más que 300 butacas, no daba, y entonces de cemento se hizo ese que llamamos gallinero. Ahí venía la gente de Valleguerra, venía de la gente de todos lados, y hay montones de curiosidades. Fíjense ustedes, para venir al cine, una peseta. Imagínense ustedes, lo cuento esto una vez, estaban los carteles, los que estaban hablando de los carteles, y aprovechando que hablan los carteles, la pizarra que pintaba, yo la vi pintar, llamemos, eso era como un calcario, no sé si se llamaba calcario, y venían los colores en los paquetitos, en unos sobritos, y después ella le echaba el agua y pintaba. Yo no sé si se llamaba calcario, pero algo de eso era. Entonces, esa película ella pintaba, y entonces eran las películas de Tarzán, de Nayoka, esto se llenaba. Y después hay una cosa curiosa, habían películas de 2 jornadas y de 3 jornadas, o sea, para llamar más al público, daban una película, después daban 2 y después daban 3. Pero yo quería destacar hoy la figura tanto de don Manuel como de doña Petra, porque no solo hoy se cumplían 143 años de su nacimiento, hoy, que él también a los 43 años fue cuando empezó a construir el salón. O sea que justamente hoy don Manuel tendría 140, tengo el carnet de ahí, por si me falla en alguna cosa. Lo cortamos un poquito porque sabemos que como cronista de Tejina tiene muchísima información, pero no solo cronista, antes me estuvo contando de esas fotos que él tiene guardadas, que hizo una película con las fotos para no perderlas. Todo eso, todas esas cosas que ya nos las vas a contar después, pero ahora vamos con Ana María. Buenos días, Ana María. Hola. Para que nos cuentes la historia del reloj y de su mantenimiento. ¿Qué otras anécdotas tienes o quiere contar? Como nieta de Manuel, pues nos ha estado contando lo que le tenían prohibido, el organillo de veo, todo aquello que quería contar, y además David nos sopló algo del reloj de la iglesia que tenía que ver con su familia, las campanas y la importancia de doña Petra para tomar decisiones. Bueno, te puedo decir que el reloj de la iglesia lo donó mi abuelo, y el pararrayos. El reloj y el pararrayos.
En una ocasión el reloj se averió y el puntero de detrás se partió y no sé qué estropeamiento tuvo ese reloj, que tuvieron que llamar a un relojero de Barcelona. Él trajo las piezas, lo reparó y el reloj siguió continuando. Y lo hospedó en su casa, ¿no? Sí, entonces el relojero, como iba a tardar varios días en repararlo, se quedaba en casa de mi abuelo Manuel. Ese es el recuerdo que yo tengo de niño, de ver a ese relojero quedándose allí, reparando el reloj. No te puedo decir fechas porque no lo recuerdo. Probablemente Chano o David sí tengan la fecha del reloj. Sí. Y del cine. Te podemos decir la fecha del reloj si quieres. Sí. Y te podemos enseñar la placa. Sí. Bueno, aquí dice, este reloj ha sido donado por don Manuel Hernández y doña Petra Rodríguez del Castillo, año 1953. Aquí está el reloj, yo digo porque era monaguillo y también guardaba estas cosas. Y Manuel Hernández, no sé si fue en el año 50 y algo, Manuel Hernández, el hijo, fue el que en la plaza dio un discurso cuando se inauguró ese reloj, que fue pagado íntegramente por don Manuel y doña Petra. De mi abuelo, sí. Tenemos en micrófonos a un artista, a don Francisco Viña, quien hizo una exposición de esculturas en el paso de cine a teatro, donde expuso su obra El Coloso. Trabajo de fin de carrera con el que obtuvo la matrícula de honor. ¿Qué vivencias puedes dejarnos que hayas tenido en el TUT? Bueno, antes no lo dije, pero gracias por la invitación a este evento centenario de cine. Bueno, lo que pueda comentar respecto a mi relación con el cine, aparte de las películas, ¿no?, de venir a verlas, y comentábamos también los carteles que se ponían antes en el exterior. Pues en ese tránsito en el que deja de ser cine, en el año 91 participamos en la ayuda de las fiestas de Tejina, y la comisión nos propone a mí y a mi hermano realizar una exposición. Yo estaba terminando Bellas Artes, había terminado en el año 91, creo recordar, y propusieron eso, hacer una exposición, y el lugar que acogió esa exposición fue este cine teatro, ¿no? Y ya no habían butacas. Yo no sé si hubo o se hacían algunas fiestas también, o algunos eventos, porque ya no porque ya no estaban las butacas aquí. Entonces tuvimos que acondicionarlo con ayuda de la comisión para instalar unos focos en el aire y convertirlo transitoriamente en una exposición. Y fue en ese momento cuando, con parte de la obra de la carrera y otra que se creó expresamente para esa ocasión, y acompañado de obra gráfica también que mi hermano también había realizado, pues montamos una exposición conjunta de pintura, dibujo o incluso grabado para esa ocasión. Y bueno, decir que de ahí está esa escultura que es el Coloso, que es una talla en madera que realicé en el final de la carrera, que hoy en día la sigo teniendo, se ha expuesto en varios lugares, y sí quería decir que la quiero donar, y por eso un poco Rosy me aventuró en este tema. Decir que la quiero donar al instituto. Parece ser que se ha hablado y que sí la aceptan. Sí, así que el director Jesús, vuelvo otra vez a hablar en su nombre, no puede estar aquí por cuestiones pues importantes, pero porque si no hubiese estado, tenía muchas ganas y está muy agradecido. Ya de todas maneras se hará un acto en el instituto para recibir ese gran regalo. Estaba hablando pues de donaciones, don Sebastián, de las donaciones que ha hecho, pues que hizo, ¿no?, don Manuel al pueblo de Tejina, y en este caso pues tiene el instituto Jesús como director la suerte de aceptar con gran honor y con un gran agradecimiento tu obra El Coloso, que ya bueno pues no ha podido en persona, no ha podido hablar contigo, pero ya te quiere citar para ver en qué lugar de la entrada, que cuánto mide, porque bueno, edito un poco las características de la obra, y
Y por supuesto que el ofrecimiento que tú haces como lugar de cultura y como referente artístico que me decías, ¿no? Que querías que estuviese para los jóvenes, pues sí, él está encantado. El instituto es una parte viva, ¿no? Así, tanto el profesorado como los chicos y chicas, los alumnos, pues es cambiante, ¿no? Y creo que es una manera de que la obra siga viva y de alguna manera hacer esa aportación también para los chicos, para que vean cómo el arte pues también enaltece nuestra visión y nos da alegría, ¿no? Porque el arte no tiene función, pero tiene una función estética muy importante que de alguna manera pues nos calma el alma también, y creo que eso es muy importante. Nada, yo estoy muy agradecido y bueno, les dejo con... Antes decía la vicedirectora que el Teatro Unión Tejina era bueno, casi que no lo podemos decir, pero o el instituto una hijuela, porque este es el centenario y el instituto es más joven, una hijuelita del Teatro Unión Tejina como espacio de cultura, y esta donación que tú haces al instituto está tan unida al teatro, porque tú decías, es que justo esa obra la expuse en el Teatro Unión Tejina y como motivo del centenario pues me gustaría hablar de la obra, de esa exposición que hicieron y de que la donabas al instituto, porque vamos, ya te digo, en nombre del director te damos las gracias. Y también estaban hablando todos antes, lo dijo Ana María, lo dijo Salvador, que este espacio cultural no solo para el cine sino también para otras actividades en las que tú también has tenido que ver, fiestas de arte, ¿o no quieres contarnos otras experiencias? No, bueno, la última fue la presentación con la Asociación de Reyes Magos en el año 2025. Bueno, el cartel de los Reyes Magos que tuve la ocasión para... De tu hija Aurora Viña, ¿no? Tenemos que y bueno, que tuvo... Posteriormente también en este último año también presentó mi hija su confesión de cartel, que los dos tienen una particularidad, y es que parten, aunque es una obra gráfica bidimensional, parten de escultura que se transforma en cartel. Y antes nombrabas a tu hermano, pero para los radioyentes tenemos que decir Carlos Viña, ¿no? Carlos Viña, sí, los hermanos Viña, todo el mundo dice Carlos y Francis. Siempre hemos estado un poco vinculados al pueblo en el arte y en lo que podamos aportar. Y que viene de raza, ¿no? De tu padre. Sí, de mi padre Francisco Viña. Todos los conocían también por Luis Viña. Y bueno, era un gran artista, tengo que decirlo, y no porque lo dijese él, lo decían y era cierto también. Un gran maestro, sí. Francis, te damos las gracias, ¿verdad, Ashley? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y esperamos ver pronto esa obra en nuestro instituto. Bueno, vamos a ir terminando y vamos a, sin dilación, tocaba ahora un poco Miguel López, que lo estábamos esperando. Ha llegado, pero ya estamos cerrando. Vamos a decir de Miguel López que, bueno, ya lo hemos nombrado, nos ha ayudado en el instituto con la Asociación Corazones de Tejina y con el teatro cuando vino Yeray, el verseador, y también porque aparte de la asociación tiene el archivo o trabaja con el archivo de Fuentes de Tejina, donde guarda pues todas estas riquezas que estamos hablando aquí esta mañana, esta preciosa mañana. Bueno, yo solo me queda darle las gracias como profesora de estos grandes locutores, de Ashley y de Buba. Y ellos, bueno, van a despedir, van a dar las gracias, pero me gustaría que antes de que Enrique ya nos corte, diga a alguien alguna cosa que quiera despedirse. ¿Alguien le queda algo por decir? Darle las gracias por esta invitación, después de haber estado en el cine y haber compartido tantas cosas bonitas aquí, y que me hayan invitado a este acto, pues es una satisfacción. Y hablando de donar, pues como le decía a la chica, tengo unas películas, cuando ustedes quieran, yo se las voy a ceder, vamos un día, las vemos, y esas películas que tengo de Aragán y esas cosillas ahí que tengo guardadas, hechas, pues está a disposición del alumnado, como decía amigo, para que sepan pues las cosas del pueblo. Como una especie de filmoteca de Tejina. Bueno, pues como habrán podido escuchar, están familiares de don Manuel, que fue el que creó ese teatro Unión, pero que primero fue un salón. Pero don Manuel también tenía algo bueno
con la parroquia de San Bartolomé. Daba películas a beneficio de la parroquia y también una cosa que ya me parece que la dije, pero por si acaso, Tejina debe de estarle agradecida y sobre todo la parroquia de San Bartolomé por ese reloj que en 1953 donó a la parroquia de San Bartolomé. Ese reloj de 4 esferas y esa maquinaria que fue donado por su esposa y por él. Don Manuel fue un gran hombre. Don Manuel no tiene calle, pero Don Manuel, hoy podemos decir que en este programa ha sido un gran programa dedicado a él. A todos, muy buenos días desde Tejina, Música y Tradición.